¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar y hoy con un tema bastante actual, un poco complicado para muchos padres, que es el tema de la adolescencia, ¿no? Para eso vamos a retomar un poquito lo que es la pubertad. ¿Por qué digo complicado? Personalmente soy profesora de psicología y me encanta el tema en sí, ¿no? Me apasiona. Pero ustedes saben que una cosa es apasionarse por el tema, saber la teoría, saber la historia de la adolescencia, bueno, todo lo que implica ese conocimiento. Y otra cosa es vivir con adolescentes, educar a adolescentes. Quien sea padre de adolescentes sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Em, Hace poquito una amiga me contaba de sus propias hijas adolescentes y me daba todo un sinfín de características, ¿no? Y que realmente la estaba pasando mal. Yo he conocido muchos padres que a veces no saben qué hacer, ¿no? Con muy buena voluntad, pero me parece que con falta de formación para afrontar este periodo de la vida que hoy en día eh, se ve complicado, por decir así, de hacerle frente como padres, ¿no? Quienes tenemos, en mi caso yo tengo más de 50, nuestros padres no tenían graves problemas con nosotros en la adolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos dentro de una sociedad normativa en donde se sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Obviamente que había gente que hacía las cosas mal, pero sabíamos, ¿no? Cuando metíamos la pata y cuando no. De tal modo que teníamos más libertad, más seguridad, más acompañamiento de las instituciones a las cuales íbamos, eh, y una sociedad que mayormente, como digo, nos acompañaba en nuestro crecimiento. Obviamente que había signos de rebeldía como referentes, digamos, para los jóvenes, para los adolescentes, pero, pero no era algo tan invasivo que ya vamos a ver cómo es hoy en día. Me parecía interesante comenzar a contarles un poquito que la adolescencia tiene su historia. Y esa historia comienza aproximadamente en la década del 50, 60, 70 del siglo XX. Y ustedes dirán, ¿pero que antes no había adolescencia? Así como la entendemos hoy en día, no había adolescencia. ¿Por qué decimos esto? Porque el niño pasaba directamente de ser niño a ser adulto. Es más, hay tribus todavía que esto lo viven, es decir, con esos ritos de iniciación se pasa de la niñez a la adultez, en el sentido de que los chicos ya toman las responsabilidades del adulto y ya no pasan por lo que vamos a llamar un periodo de moratoria, es un periodo de espera para que la persona madure. Maduran de golpe. Y siempre la historia fue así. Además, como había poca esperanza de vida, los chicos y las chicas, digamos que formaban familia rápidamente, trabajaban o ingresaban en el ejército eh, enseguida, ¿sí? Esto lo vemos cuando leemos un poquito de historia. Pues, ¿por qué les decía que comenzó aproximadamente de la década del 50? Carretero, un autor español, dice que eh, cuando se crean las escuelas secundarias masivas, es decir, que era obligatorio ir a la escuela secundaria, comienza a aparecer esta idea de que hay que darle tiempo al niño para que madure como adulto, ¿no? Se lo saca del niño de las calles, se lo saca del trabajo infantil, y se le hace obligatoria la escuela media. Ustedes dirán, pero antes no había escuela media. Sí había, pero era como un paso para algunos nada más, un paso intermedio entre las primeras letras y la universidad, que vuelvo a repetir era solo para pocos. En una época, por ejemplo, la del Virreinato del Río de la Plata,
se podía estudiar solamente o teología, que era para los sacerdotes en la universidad, o leyes para los que iban a ser abogados, y nada más. Háganse, y era solo para varones también. Entonces háganse la idea de que mucho tiempo como para perder o como para divertirse, que está un poco en el ideario de la adolescencia, no había. Entonces, cuando comienza la escuela secundaria masiva, comienza esa idea de esperar a que el individuo vaya tomando responsabilidades de a poco. Em, para esto también hay que hablar también de los tipos de familia que puede llegar a tener un adolescente. Y en esto nos encontramos hoy en día, especialmente, con una mayoría, me parece a mí, ¿no? Una mayoría de familias que yo les llamaría libertarias, en donde desde niños, a veces desde niños, quizá desde la adolescencia, se le da al chico la posibilidad de elegir por sí mismo sin tener criterios de elección. Es decir, sin saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es erróneo, lo que es feo, lo que es lindo. El chico elige lo que le parece. Suelen ser chicos que después vamos a ver, tienen una adultez muy complicada, porque al no saber las normas de todo tipo, ¿no? De convivencia, normas morales, normas, bueno, religiosas, políticas, de todo tipo, son personas que andan como perdidas en la vida y ante las frustraciones que la vida acarrea, y siempre, suelen tener conductas de evitación, ¿no? De evitación del dolor, porque, bueno, no tuvieron esos límites que le enseñaron que el límite es una frustración, porque la frustración surge del deseo y cuando el deseo no se cumple o se cumple medianamente, hay un dolor, un sufrimiento. Si el chico no está acostumbrado a sufrir, a pasar por privaciones o por negativas, cuando es adulto sufre muchísimo y llega a tener un vacío existencial, porque a veces hay suicidios, por ejemplo, porque a veces hay tantos chicos drogadictos, por qué tantos chicos se alcoholizan sin límites, por qué tantos chicos buscan el sexo como escapatoria, ¿no? También como búsqueda de afecto. Bueno, todo esto quizá lo vayamos a repetir un poquito más cuando veamos estrictamente qué es la adolescencia. Entonces decíamos, familias libertarias. En el otro extremo están las familias normativas. Son las que le dan normas a sus hijos. Pueden ser demasiado estrictas a veces, pueden ser demasiado flexibles o inflexibles. Normas de todo tipo. Y suelen exigir para ir acostumbrando a ese chico desde niño a madurar en la adultez, ¿no? Pero bueno, vamos directamente a lo que es la pubertad y lo que es la adolescencia. La pubertad comienza con cambios biológicos y los padres se dan cuenta de esto. No solo por el tamaño del cuerpo que va cambiando, la prepubertad, por ejemplo, a los 9, 10 años ya hay un cambio en el cuerpo, sino que después se hace más claro ese cambio en el cuerpo, digamos, en lo exterior. Pero hay un cambio también hormonal muy importante que ustedes ya lo saben, se refieren especialmente a las hormonas sexuales. Pero también últimamente se ha descubierto, y no tan últimamente, o sea, hace unos años atrás, que hay un cambio neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lóbulo frontal del cerebro, este niño tenía redes neuronales. Ustedes saben que las neuronas se unen entre sí para formar redes neuronales por donde pasa la información y por donde se conectan los neurotransmisores. Bueno, estas redes neuronales infantiles van desapareciendo para dar lugar a otras que van a ser propias de
la adultez. Esas redes neuronales adultas, llamémosle así, son las que propician, las que promueven el razonamiento, que promueven la decisión, la voluntad, la inteligencia, las que promueven la unión entre la inteligencia y la afectividad, eh, porque acuérdense, un chico chiquito se deja llevar solo por la afectividad. La inteligencia va como creciendo, pero en este caso debemos llegar a un tipo de inteligencia abstracta, en donde la persona sea capaz de pensar sin ver las cosas concretas delante. Bueno, ese cambio neuronal se va a ir dando o no en la adolescencia, ¿sí? Es decir, comienza la pubertad y sigue desarrollándose en la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia tiene que ver más con una cuestión psíquica, con una cuestión cultural, y tiene que ver con la búsqueda del propio yo, es decir, ¿quién soy yo? Y con esa separación de los padres. Porque bueno, hay un corte que los padres lo notan, ¿no? Respecto de las normas familiares o respecto de las órdenes que vienen de los padres, para decir yo soy yo y decido por mí mismo. Es decir, hay una oscilación, esto lo decía el psicólogo Erickson, oscilación entre la dependencia y la independencia. Por un lado son niños y dependen de los padres, pero por otro lado quieren ser independientes y quieren ser ellos mismos. Bueno, para los padres es una cosa bastante confusa porque decimos, eh, bueno, me piden tal cosa, pero por otro lado quieren hacer por sí mismos lo otro.